Es de lo más normal querer que tu pareja crezca, que alcance su potencial y que sea todo lo que tú ves que puede ser. Crecer y cambiar juntos y trabajar hacia metas en común y personales, pues es parte de una relación sana. Pero insistir en el cambio, forzar el cambio o manipular a tu pareja para que cambie, es otra historia completamente diferente. Simplemente ni está bien, ni es saludable obligar a alguien a cambiar, incluso si esos cambios fueran lo mejor que le podría pasar al otro. Hoy vamos a ver las señales que te indican que estás tratando de cambiar a tu pareja en otra persona distinta a la que conociste y de la que te enamoraste para que encaje con tus expectativas de quién debería ser. Y conste que no te estoy diciendo que estés en una relación tóxica o que seas algún tipo de abusador o abusadora si estás tratando de cambiar a tu pareja. Estoy diciendo que tu pareja no es un proyecto y que no eres responsable ni estás a cargo de sus elecciones. El potencial de cada persona es propio, su carrera es propia, sus amigos y sus elecciones son suyas. Incluso si piensas que estás haciendo algo por su propio bien, como si lo presionas para que regrese a la escuela y termine su carrera, pues lo que realmente estás haciendo es tratar de eliminar su derecho a elegir. Y esto nunca termina bien. Así es que escucha también estas otras formas en las que pues, podrías estar tratando de cambiar a tu pareja y verifica si estás apoyando un cambio saludable que él o ella quiere o si estás forzando a tu pareja a tener una imagen de cómo debería ser de acuerdo a tus expectativas. Lo primero es que decides qué tiene que ponerse. Y ya sé, mucha gente viste a sus parejas. Pero hay una gran diferencia entre ayudar a alguien que necesita un poquito de guía y reinventar a alguien por completo. Si vistes a tu pareja porque no tiene ni idea de la moda y agradece tu opinión, pues no te preocupes. Pero si lo haces porque no te gusta cómo se ve, pues entonces estás tratando de cambiarlo o de cambiarla. Y pues es bien cierto que en el contexto de una relación saludable, pues a lo mejor esto no es tan importante. Pero también puede ser uno de los muchos comportamientos que indican un desequilibrio de poder y de control. Y puede ser la puerta de entrada a una relación enferma. Asegúrate de que tu pareja quiera que le ayudes con su ropa, pero aborda la misión si sientes resistencia. Número 2, presionas con la escuela o el trabajo. Hay una línea bien fina entre animar a alguien a hacer lo mejor de sí mismo y presionar para que sea quien crees que debería ser. Si de verdad te molesta que tu pareja tenga un trabajo que te parece inferior a sus capacidades o porque no quiere ir a la universidad, pues tienes que empezar a preguntarte por qué esto te importa tanto a ti. Porque pues a lo mejor logras que haga lo que quieres, pero pues tu pareja podría terminar siendo muy miserable. Si tu pareja quiere estas cosas, pues entonces aliéntalo y apóyala por todos los medios. Pero si te das cuenta de que no puedes amar a tu pareja si nunca cambia de trabajo o si no recibe más educación, pues entonces a lo mejor no es la pareja para ti. Asegúrate de que lo que estás haciendo es apoyar y no obligar. Y si no estás seguro o segura de cuál es la mejor manera de apoyar a tu pareja, pues solo pregúntale. Número 3, odias a sus amigos. Si odias a los amigos de tu pareja, no tienes que hacerlos tus amigos. Y si te faltan al respeto o meten a tu pareja en problemas, pues tienes todo el derecho a quejarte. Pero no tienes derecho a intentar deshacerte de sus amigos o conseguirle nuevos amigos solo porque los que tienen, pues a ti no te gustan. Tampoco tienes que exigirle directamente a tu pareja que se deshaga de sus amigos. Esto es controlar. Es una forma de cambiar a tu pareja. Y es una manipulación con la única intención de que sea más como tú quieres que sea. Si de plano no soportas a la pandilla de tu pareja, pues simplemente ignóralos. Y si las formas en que te molestan, pues en realidad no son un gran problema en todo este gran esquema de la vida en pareja, pues simplemente déjalo pasar y enfócate en la persona que es cuando está contigo. Número 4, controla su comida o su cuerpo. Otro punto escabroso. Está bien que quieras que tu pareja coma más sano para estar más saludable, pero cuando criticas sus hábitos alimenticios todo el tiempo, el cómo se le ve la ropa o la forma en que ha cambiado su cuerpo, esta es una forma sutil de tratar de cambiarlo o de cambiarla.
Se vale tener una conversación sincera con tu pareja sobre pues, lo que significa la alimentación saludable y los beneficios de la pérdida de peso. Pero no puedes obligarlo o obligarla a cambiar su dieta o su cuerpo. No puedes apelar a la vergüenza para que cambie por sí mismos. Esto no es saludable y mucho menos es agradable. En lugar de criticar, haz algo constructivo. Ofrécete a cocinar comidas saludables o invítalos a caminar o a bailar. Haz un poco de retrospección y si llegas a la conclusión de que lo que te preocupa es su salud, pero que amas a tu pareja sin importar cuántos kilos suba o baje, asegúrate de que él o ella siga recibiendo cumplidos de tu parte. Número 5, te burlas de sus intereses o pasatiempos. Resulta que a tu pareja le encanta jugar videojuegos, pero tú los odias y piensas que son súper infantiles. Déjalo ser. Mientras te preste suficiente atención a ti y a sus responsabilidades, pues no puedes quitarle eso que le encanta. Y lo mismo el golf, o ir al manicure, o el dominó, o las mascotas, o la música. A tu pareja, pues le gusta lo que le gusta. Si todo el tiempo estás menospreciando estos pasatiempos, te burlas de ellos o te quejas cuando los hace, lo que realmente estás haciendo, pues es tratar de convertirlo en una persona que no hace estas cosas y que no es tu pareja. Lo que tienes que hacer, pues es encontrar tu propio pasatiempo para cuando los videojuegos están a todo lo que dan. O a lo mejor encuentra uno que puedan jugar juntos. Igual y a lo mejor te sorprendes de lo divertido que puede llegar a ser jugar videojuegos. Número 6, la haces de terapeuta. Tratar de arreglar a alguien es una forma de intentar cambiarlo. Si conoces a alguien con problemas graves y crees que puedes ayudar a solucionarlos, pues te estás perjudicando a ti y a tu pareja. Cada persona tiene que querer arreglarse a sí misma. Cada uno necesita su propia forma de sanación y su aprendizaje. Puedes y debes apoyar y a veces ayudar en este proceso, pero es su proceso. No puedes hacer que alguien deje de beber o que vaya a terapia para solucionar problemas de una infancia dolorosa o a recibir un tratamiento para la ansiedad, incluso si esto es lo mejor para ellos. Tienen que querer hacerlo y tienen que estar motivados para hacerlo ellos mismos. Apoya todos los intentos de tu pareja de encontrar un buen terapeuta o de empezar un nuevo tratamiento. Y sé el oído que escucha, pero no intentes nunca ser su terapeuta. Y número 7, tú haces sus elecciones. En las relaciones sanas, pues ambas partes toman decisiones, incluso si esto significa que a veces alguno no consiga lo que quiere. Pero a veces, pues se puede caer en la dinámica en que alguno de los miembros de la pareja, pues capta esta insinuación constante de que lo que decidió no es lo más adecuado. Y entonces se acostumbra a que la otra parte sea la que tome las decisiones. Si te das cuenta que tú tomas todas las decisiones, pues evalúa si es porque no te gustan las decisiones que toma tu pareja o porque no te gusta la forma como vive su vida. Tomar todas las decisiones todo el tiempo es una forma sutil pero bien efectiva de cambiar a alguien. Mantén la toma de decisiones justa y deja que tu pareja tome decisiones aunque a veces no te gusten. Así funcionan las relaciones. Piensa que si no amas a alguien tal como es, pues lo más probable es que tampoco lo ames cuando se convierta en quien tú crees que debería ser. Antes de imponerle cualquier agenda a tu pareja, asegúrate de que sea una que él o ella quiera y que hubiera elegido por sí mismo o por sí misma. Todos cambiamos y crecemos con el tiempo, pero estos procesos son súper personales. Recuerda que escogiste a tu pareja y él o ella te escogió a ti por algo. Sé inspiración y sé ejemplo y apoyo, pero evita convertirte en el juez que dicta lo que la otra persona debería o podría hacer. Y concéntrate solo en lo positivo que viste en tu pareja en un principio. Yo espero que todo esto que te cuento te haya servido mucho. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.